En momentos tan cruciales donde estamos en medio de la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado, la esperanza de Morena, la esperanza de México recae en una persona que hasta hoy era un senador sin nombre, no sabíamos quién era. Y es más, ni siquiera podemos asegurar todavía que sea él, porque nada está dicho. Pero al menos no había nombres sobre la mesa, ¿no? Y los nombres que se habían dado se habían caído, ¿no? Que sí iba a ser el senador Riquelme, que como estaba enfermo no iba a poder ir a votar, entonces ahí estaba la ausencia, esa es la esperanza. O que sí iba a ser un senador sorpresa, que no sabíamos que estuviera negociando, que sí iba a ser alguien de Movimiento Ciudadano. Bueno, nombres se dieron, suposiciones se hicieron, pero al final todo quedó como muy tranquilo. El asunto es que ya para la tarde de este lunes 9 de septiembre, el nombre de la persona, del legislador, en cuyos hombros recae la esperanza de un voto o de una ausencia, es nada más y nada menos que Miguel Ángel Yunes. No sé cómo llegamos a esto. De verdad es que yo no sé cómo llegamos a esto. Imagínense el tiempo en el que estamos para que Miguel Ángel Yunes Márquez, y si no es Yunes Márquez, es Yunes Linares, su papá, pero al final cualquiera de los dos Yunes, porque son la fórmula, bienvenido al ejemplo del nepotismo, padre e hijo, fórmula del Senado, propietario y suplente. Es en los Yunes en quienes recae la votación de la reforma o la ausencia o lo que sea que pase. ¿Por qué los Yunes? Porque ya hubo un pronunciamiento de los priistas el fin de semana, donde estuvieron todos los senadores priistas con sus respectivos suplentes, donde todos de viva voz se comprometieron, como si la palabra de algún priista hoy valiera algo, digo con todo respeto, ¿verdad? Pero como si su palabra valiera algo. No vale, pero sí también. Entonces, o sea, pero es que, a ver, un priista puede decir que sí. Bueno, y no votar. Ya que tengas acta. O sea, es a lo que voy. ¿Cuál es el valor de la palabra de un priista? Ninguno. Perdón, pero ninguno. En realidad, el valor de las palabras de los políticos se mide en cuanto a los resultados y en cuanto a lo que cumplen. Llegan con cero expectativas y se las van ganando. Es un concurso, es una lucha para ganarse la confianza. Entonces, su palabra poco a poco va adquiriendo valor. En el caso de los priistas, al ser un partido tan degradado, ya no tiene la representación que antes tenía, es un partido que fue perdiendo valor en su palabra. Y miren, se esforzó en hacerlo. Entonces, los priistas hoy no tienen realmente un valor. Tendrán que demostrar cuál es el valor de su palabra, entonces todo queda en un veremos. Pero al menos todos salieron, propietarios y suplentes, a decir que van a votar en contra. Se supone que en el PAN estaban igual. Pero, la coordinadora de los senadores en el Senado, Guadalupe Murguía, dijo que había perdido comunicación con uno en particular, que ya no le contestaba, que ya no le decía nada, que ya no tenía, simplemente no había ya mayor respuesta, y esa persona es Miguel Ángel Yunes. De verdad yo no sé cómo es que estamos en este momento. O sea, de verdad yo no lo logro entender. Esto todo empezó como eso de las 7 de la noche, 6, 7 de la noche, ya se fueron fortaleciendo los rumores, y entonces el rumor todavía no tenía fuente, no había fuente del rumor más que una publicación del Sol de México, donde decía, literalmente asegurando que Yunes Márquez ya se había pasado a la bancada de Moreno. Esto había escalado a otro nivel. No solamente el voto, sino que se había pasado, se había cambiado de bancada. Entonces, evidentemente, todo el mundo decía, a ver, espérate. O sea, ¿cómo? No hay ninguna confirmación oficial de Miguel Ángel Yunes. No hay nada de Miguel Ángel Yunes. Entonces, después ese rumor que el Sol de México vendía como una realidad, que Miguel Ángel Yunes se pasaba a Morena, empezó a agarrar otro sentido, y los hechos que tenemos en este momento es que Miguel Ángel Yunes no ha tenido comunicación con su bancada. Hubo una reunión de panistas, no estuvo Miguel Ángel Yunes. Entonces, las cosas se han ido complicando. Miren, ni le contesta a sus cuates,
Nada. Ni a la, no, pues a ver, si no le contesta a sus cuates, ¿qué te va a contestar a ti o a mí o a la prensa? No va a contestar nada. O sea, esta es la publicación que sacaba El Sol de México. El senador Miguel Ángel Yunes se pasa a la 4T. Ya tiene los votos para la reforma judicial. Este fue el inicio del desastre. Este fue el inicio del caos. Porque hasta este momento solo eran rumores y el PAN se mantenía muy seguro, y etcétera. Aunque el nombre de Yunes estuvo circulando, Yunes ya había tenido una primera expresión de que iba a votar en contra. Hace mucho, pero lo expresó, dijo que iba a votar en contra. El asunto es que hoy ya no le contesta a nadie. Entonces, sale esta publicación del Sol de México, donde ya básicamente lo meten a la bancada y bueno, el asunto está allá. Viene una publicación del Reforma, en donde pues confirman que Miguel Ángel Yunes no acude a la reunión de la bancada del PAN, que fue pues previa a la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial, y el asunto se sale de control. Voy un poco por partes en lo que estoy intentando un poco hacer tiempo a ver si de puritita casualidad aparece Miguel Ángel Yunes. Así de, ay, perdón, andaba en el baño, ¿no? No sé, estoy esperando a ver si algo pasa. Pero entre que sean peras y sean manzanas, en la mañana de este 9 de septiembre, quien también inició con el rumor, pero digamos que ahí lo frenaron, no escaló hasta en la tarde, fue Azucena Oresti. Azucena Oresti en su programa entrevista a Marco Cortés y le pregunta a Marco Cortés que qué onda con la votación. Y Marco Cortés osó asegurar que Miguel Ángel Yunes iba a votar en contra. O sea, esto ocurre en la mañana, a las 7:30 de la mañana de este 9 de septiembre. Azucena se lo preguntaba a Marco Cortés y Marco Cortés daba por hecho que Yunes iba a votar en contra. ¿Qué habrá pasado? Pues me queda claro que después de esta conversación, no sé si antes o después, ya dejaron de tener comunicación. Vamos a escuchar lo que Azucena Oresti le pregunta a Marco Cortés y lo que Marco Cortés responde. Y dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ¿todavía estás en la dirigencia, querido Marco? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Buen inicio de semana también. Gracias. Oye, Marco, a ver, 3 cosas para iniciar. ¿Qué pasa con el senador Miguel Ángel Yunes, que ahora todo el mundo sospecha que está desaparecido y que podría dar su voto a favor de Morena en este tema de la reforma judicial? Bueno, primero, Azucena, debo decirte que el día de ayer tuvimos una muy larga sesión de comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, donde expusimos con total claridad que la propuesta de reforma al Poder Judicial es regresiva y destructiva, porque nos traslada años atrás, cuando una sola fuerza política por sí misma, por sí sola, podía hacer cambios a la Constitución sin consensar, sin hablar, ni siquiera construir con otra fuerza política de oposición. Expusimos por qué vulnera el Poder Judicial, por qué debilita la figura del amparo, toda la incertidumbre jurídica y económica que genera, cómo tensa la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, que no hay ni siquiera un impacto económico de lo que esto va a costar, en donde no corrige el nepotismo que tanto señalan, sino al contrario. Y además que ni se toca el cómo se va a fortalecer la Defensoría Pública. Bien. Todo esto, Azucena, lo vimos. Para que no le movieran absolutamente nada. Es correcto. Todas las reservas. Pues ahí está, ¿no? Entre palabras más, palabras menos, pues Marco Cortés dice que sí, luego le da la vuelta y se mete en la discusión de la reforma al Poder Judicial. Pero en su momento dijo que Miguel Ángel Yunes iba a estar con ellos, que los iba a acompañar, que iba a votar en contra. ¿Qué pasa? Como 18 doritos después, que Guadalupe Murguía dice que siempre no, que no ha tenido comunicación con Miguel Ángel Yunes y le está pidiendo que públicamente defina cuál va a ser el sentido de su voto. Como fue del conocimiento de todos ustedes, la semana pasada, todas y todos los senadores de Acción Nacional, uno a uno, de viva voz, ante los medios de comunicación, manifestamos nuestro compromiso de asistir a la sesión y de votar
en contra de la reforma del Poder Judicial. Entre ellos, el senador Miguel Ángel Yunes, quien hasta este momento no ha expresado una postura diferente. Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. Exigimos al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición con ofertas corruptoras y actuaciones intimidatorias de las fiscalías. La subsistencia de la República depende de la integridad, el honor y el patriotismo de las senadoras y senadores de oposición. Muchas gracias. Y estoy aquí también junto con los senadores de Acción Nacional y sus suplentes. Hoy nos reunimos, están con nosotros y estaremos trabajando los próximos días mientras se lleva a cabo el desarrollo de la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta este momento no ha habido desmentidos. Santa madre de Dios. Entonces, no tenemos mayor confirmación de qué está pasando con Miguel Ángel Yunes. Quiero resaltar lo interesante que es esto, porque Marco Cortés aseguraba que sí. Es más, les voy a poner todavía este video que es del 8 de septiembre, o sea, un día antes, donde Marco Cortés le vuelven a preguntar de Yunes y él vuelve a decir que sí. O sea, pongo todo esto porque si hay un responsable de que Miguel Ángel Yunes traicione al PAN, vaya, ya ni siquiera es Yunes, aparte de lo evidente, es Marco Cortés. Porque Marco Cortés todavía, hoy en la mañana, dijo que iba a votar a favor. Dijo que iba a votar en contra. Un día antes, dijo que iba a votar en contra. ¿Quién terminó poniendo a Yunes en la lista de senadores? Fue nada más y nada menos que Marco Cortés. Entonces, sobre los hombros de Marco Cortés va a recaer la traición de Miguel Ángel Yunes al Partido Acción Nacional. Escuchen lo que dijo Marco Cortés un día antes. Recepción de la sociedad, de jóvenes universitarios, de trabajadores del Poder Judicial y de la sociedad en general. Una gran recepción para llegar aquí a la Cámara de Senadores, en donde la gente nos decía, no están solos, y nosotros les respondíamos, ustedes tampoco lo están. Vamos a dar la batalla con argumentos, con razones, y hay hoy 43 senadoras y senadores que han dicho que votarán en contra y por supuesto que estarán presentes en esta sesión, y por lo tanto esta reforma destructiva, regresiva del Poder Judicial y de los contrapesos en México no va a pasar. Yo no veo cómo puedan de un día a otro simplemente citar al Pleno cuando ni siquiera las comisiones han dictaminado al respecto. Por lo tanto, pues vamos por partes y nosotros estamos haciendo una propuesta puntual, concreta y formal para que tengamos parlamento abierto y escuchemos a las y los legisladores que hoy quieren estar en contacto con la sociedad, porque apenas están entrando a esta responsabilidad y no es válido que se diga que ya se dialogó con la anterior legislatura cuando esta apenas va a comenzar. Ahí está lo que dijo, ¿no? Ahí está, ¿no? Dice que va a votar, o sea, fueron muchos mensajes los que dio Marco Cortés. El asunto es que Marco Cortés, en su profunda responsabilidad y cobardía también para hacerse responsable de sus errores, lejos de él publicar un mensaje en el que rectifique, en el que diga algo, porque si alguien ha defendido a los Yunes es él, se limitó a retuitear a Guadalupe Murguía cuando dice que a partir de ayer dejó de tener contacto con Miguel Ángel Yunes Márquez.
y que como coordinadora de los senadores le demanda con respeto, pero con absoluta firmeza, se pronuncie públicamente en contra de la reforma al Poder Judicial, que cumpla su palabra ante la sociedad. La subsistencia de la República depende de la integridad, honor y patriotismo de las senadoras y senadores de oposición. No hay espacio para ambigüedades. Es la hora en la que Miguel Ángel Yunes no ha dicho nada, no ha dicho ni pío. Su última publicación fue del 1 de septiembre, donde le echa porras a Jorge Romero Herrera para ser futuro dirigente del PAN, ¿no? Y antes de eso, un retweet a Lupita Murguía, que lo está buscando y no le contesta, por cierto, en la que pues hace como que van a trabajar por la ciudadanía, en bienestar y no sé qué, y luego publica un 29 de agosto, publica un mensaje diciendo que desde el Senado luchará para que Veracruz tenga el trato que merece de parte del gobierno federal, y no ha publicado nada. Pero eso sí, el tío ya salió, básicamente, ¿no? Sale Héctor Yunes a decir: conozco desde la cuna a Miguel Ángel Yunes Márquez. Sé de su compromiso y lealtad con valores como la libertad, la justicia y la democracia. No tengo duda de que en las próximas horas se pronunciará para ratificar su posición respecto de la tóxica reforma judicial que impulsa el oficialismo. Ahí lo tienen. Entonces, todo el mundo anda metiendo las manos por Miguel Ángel Yunes, pero Miguel Ángel Yunes no ha salido a decir absolutamente nada. Ahora, respecto a lo que, eso es respecto al PAN, ¿no? Lo que pasa con Miguel Ángel Yunes es una profunda responsabilidad de Marco Cortés. O sea, aquí sí tampoco le pueden hacer mucho, no le busquen tanto, no le busquen, no. Hay una responsabilidad, y sí es una responsabilidad que le compete casi en su mayoría a Marco Cortés, porque fue justamente Marco Cortés quien lo puso, quien lo defendió, quien ahí estuvo, quien básicamente entre capa y espada, entre críticas de los propios panistas, decidió que iba a estar ahí. Tanto es la desesperación que hasta la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Gobierno del Poder Judicial de la Federación, una de las agrupaciones que está detrás del paro de labores del Poder Judicial, hasta le manda una carta a Miguel Ángel Yunes, ¿no? En la que dicen: la JUFED hace un llamado al senador por Acción Nacional Miguel Ángel Yunes Márquez a desmentir las versiones que circulan en medios de comunicación sobre su renuncia a dicho partido y su incorporación al bloque del partido oficial, con la finalidad de votar a favor de una reforma que implicaría el sometimiento del Poder Judicial de la Federación, la anulación de la división de poderes y el tránsito de México a un régimen autoritario. En nombre de las más de 55,000 personas trabajadoras y juzgadoras, así como de miles de ciudadanos, exhortamos a que públicamente se manifieste y refrende su compromiso con los principios éticos, con el interés superior de la República, que protestó guardar ante el Pleno de la Cámara. Bueno, pues insisto, hasta este momento no tenemos ni la más mínima y remota idea de dónde está Yunes. La legisladora panista dice que no saben absolutamente nada de él. Guadalupe Acosta Naranjo, el joven líder de la oposición, dice: será melón, será sandía, y deseando que el rumor sin fuente hasta las 7:30 p.m. de que Yunes cambia de bancada sea falso, y conociendo la firme oposición de esta familia, han sido al desastre del gobierno en Morena del país y en Veracruz. Nos vemos mañana en el Senado. Órale. Entonces dice que se van a ir al Senado, entre que sea melón y sea sandía, no saben si sea cierto o sea falso, pero en realidad creo que uno de los tweets con mayor, llamémosle, verdad dentro de todo esto, es el que le da nada más y nada menos que Jorge Álvarez Maínez a Claudio X González. Claudio X González dice, ¿no? Yunes, resiste, diste tu palabra, fuiste elegido para defender la democracia, la autonomía del Poder Judicial, la división de poderes y las libertades por México, la República lo reclama. Y Claudio, más bien le contesta Jorge Álvarez Maínez: Claudio, ¿qué podía salir mal apoyando a Yunes, a Silvano, a Alito, a Murat y a Marco Cortés? Violaste todas las leyes, conseguiste financiamiento ilegal y pavimentaste el camino a la decadencia. Te lo advertí de frente. Lo que hiciste, lo hiciste sabiendo las consecuencias que tendría. Deja de hacerle daño a México y hazte a un lado. Entonces, como usted se podrá dar cuenta, se están pasando la bolita de ver quién es más responsable de la traición de Yunes que Yunes mismo. Y vuelvo a insistir, es de las pocas veces, pero coincido con lo que dice Jorge Álvarez Maínez.
además de la traición, además de la propia responsabilidad que quedaría sobre Miguel Ángel Yunes, por supuesto que hay un responsable político, que es Marco Cortés. Y otro responsable político, que es Claudio X González. Ahora, dicho eso, aquí pueden ocurrir varias cosas. Que no asista, que se vaya al baño, que se vaya por cigarros, que no responda, que se invente que se le fue la luz y no tuvo teléfono y que no pagó el agua y que no se pudo bañar, no sé, y que por eso no fue. Existen muchas opciones, pero la opción de irse a la bancada de Morena no debería ser una opción. Y quiero ser muy clara con esto. No porque Miguel Ángel Yunes pudiera votar a favor de la reforma al Poder Judicial, quiere decir que es un héroe nacional, ¿eh? No porque Miguel Ángel Yunes pudiera no asistir e inclinar la balanza a favor de Morena para que se apruebe la reforma del Poder Judicial, quiere decir que es un patriota preocupado por el pueblo de México. Por supuesto que no. Aquí hay que ver si es que fue, vaya, yo sé que es muy probablemente Adán Augusto no va a aceptar que fue una negociación, si es que esto se confirma, todavía no hay confirmaciones oficiales, solamente hay mucha especulación, y mucho silencio también. Pero seguramente, ¿no? Vamos a tener a un Adán Augusto que diga que no fue una negociación y que meses después diga que en agradecimiento va a ocurrir supongamos. Pues en agradecimiento, mis polainas, porque creo que todos estamos en el mismo sentido, que quizás lo único que pudiera haber hecho cambiar de opinión a Miguel Ángel Yunes son los procesos judiciales que iniciaron en contra de él desde Veracruz. Creo que esa es en realidad la única cosa que podría haber hecho cambiar a Miguel Ángel Yunes de opinión. En su momento, Laida Sansores había denunciado que, y lo digo por esto, porque Laida Sansores denunció hace ya un par de años, que Adán Augusto, como secretario de negociación, había negociado con Alejandro Moreno Cárdenas el que no escalara las acusaciones o los cuestionamientos y las denuncias en su contra a cambio de la reforma que en su momento presentaban a favor de la Guardia Nacional. Entonces, viendo que esa podría ser una opción, creo que si estamos hablando de una reforma del Poder Judicial, la justicia, la impartición o la aplicación de la ley no debería de ser la moneda de cambio. No tenemos nada claro, pero al menos espero, como ciudadana, que esa no haya sido una moneda de negociación ni de agradecimiento. 2, que se incorpore a la bancada de Morena. Perdón, pero en cabeza de qué estamos hablando, en cabeza de quién estamos. ¿Cómo le vamos a hacer? Simplemente no habría mayor claridad al respecto del tema. Simplemente no, como para qué o como por qué. No tendría sentido y sale mucho más perjudicado Morena que el propio Miguel Ángel Yunes, por cierto. Yo descartaría eso sobre la mesa, entendiendo que acaba de pasar la elección por Veracruz y que la propia candidata de Morena, hoy gobernadora electa, estuvo duro y dale Rocionale combatiendo a los Yunes y que los Yunes emprendieron una avalancha en su contra para evitar que ganara la gobernatura. Sería muy incongruente y un error histórico y político para Morena integrarlo a la bancada. Tampoco lo veo como opción, porque sí, se ganaría una reforma al Poder Judicial, pero perderían la credibilidad y perderían el respaldo de muchísimas personas al integrar a Yunes a su bancada. ¿A qué es a lo que le estamos apostando? A que no vaya Miguel Ángel Yunes. La apuesta es que no vaya él y que no vaya su papá. Y los rumores se intensifican en ese sentido, no en el sentido de que se integra a la bancada de Morena, sino que no asista. Y es la propia Lady Chanel Lourdes Mendoza quien ventila en una de sus múltiples filtraciones, hostes y de aviación, que Miguel Ángel Yunes iba del vuelo de Veracruz a la Ciudad de México, en el vuelo de Aeroméxico, y que un paisano le preguntó si sería héroe o traidor, y que él contestó que la reforma de Morena ayudaría a mejorar la justicia del país.
Entonces, estamos en un limbo con el asunto de Miguel Ángel Yunes. Si se confirma la filtración de Lourdes Mendoza, de Lady Chanel, que sí va a asistir, porque lo que insiste, lo que dice es que Miguel Ángel Yunes viajó en avión de Veracruz a Ciudad de México y que eventualmente asistiría. Pero esto ocurrió supuestamente, según Lourdes Mendoza, en el vuelo de las 2:39 de la tarde. Son las 10:19 de la noche. No se ha dicho nada, Miguel Ángel Yunes está como que no tiene internet, como que no sabe nada, como que nadie le ha dicho nada, no se comunica con nadie, nadie sabe nada. Al menos del lado del PAN y de los medios no saben nada. Entonces, aquí habría que ver qué es lo que pasa. Si se convierte en el Judas de Morena, digo, en el Judas del PRIAN, si se convierte en el Judas del PRIAN, si los traiciona, vaya, no sería sorprendente, pero sería un peso muy importante para los panistas, o si de alguna manera se convierte en la esperanza del voto para Morena. Y que si eso ocurre, no se le dé en agradecimiento algo, porque ojo, no se le tendría que agradecer absolutamente nada. No hay absolutamente nada que agradecerle a Miguel Ángel Yunes. Nada que agradecerle. Si Miguel Ángel Yunes eventualmente entra a la bancada de Morena, eso sí es una opinión muy mía, creo que habría muchas más repercusiones para Morena que aciertos. Porque sí, se aprueba la reforma, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo se aprobaría la reforma? ¿Cuál sería el costo de aprobar esta reforma? ¿Por qué habría de aprobar esta reforma? Si entonces se dejará de hacer justicia y bueno, aquí seguiremos. Quiero solamente poner para recordatorio de la audiencia ¿por qué Miguel Ángel Yunes no hay manera, y lo digo con esta claridad, no hay manera que Miguel Ángel Yunes y su familia se conviertan en los purificados o en los próximos héroes de la ciudadanía? No así. No podría ser de esta manera. Miguel Ángel Yunes es un ejemplo de todo lo que está mal en política. Y no de la noche a la mañana con una votación se va a volver en el ejemplo de todo lo que está bien en la política. Así no funciona esto. Les vuelvo a poner, hemos puesto este video varias veces, pero ahí les va otra vez. Este video de la red de tráfico de influencias de los Yunes que alcanza al empresario Castañé, que son los que están detrás de las acusaciones que en su momento se hicieron en contra de Rocío Nale. Porque a veces la memoria es corta. Dentro de este clan también se encuentra Miguel Ángel Yunes Linares, quien gobernó Veracruz abanderado por el PAN entre el 2016 y el 2018, bienio que le sirvió solamente para utilizar a la Fiscalía General del Estado como su brazo ejecutor de caprichos y venganzas. En ese tiempo encarceló al menos a una veintena de funcionarios de administraciones priistas que ahora gozan de cabal libertad, dado que la mayoría de las detenciones fueron cometidas violando el debido proceso, de tal manera que jueces federales suspendieron los actos judiciales por los que se le juzgaba. Hoy casi todos se encuentran ya en activo e incluso algunos de ellos participan de nueva cuenta en la vida política del país. Entre estos personajes se hallan Juan Antonio Nemi Dip y Flavino Ríos Alvarado, que en ambos casos fueron exonerados de los cargos de los que se le acusaba el organismo Procurador de Justicia, cuyo titular, Jorge Winkler Ortiz, dicho sea de paso, se encuentra preso por la presunta comisión del delito de tortura. Hoy vuelve a la escena pública dado que es suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, en la primera fórmula por la senaduría de la coalición de la derecha. No obstante, Hipólito Deschamps, el aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, sostuvo que la suplencia es un mero protocolo, dado que el hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, iría por otro cargo y dejaría a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, en el Senado de la República. Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río, que intentó ser gobernador en 2018, sin embargo, también perdió en ese proceso frente a Cuitláhuac García. Fue abanderado del PAN y del partido Movimiento Ciudadano,
comandado por el también veracruzano Dante Delgado Ranauro, a pesar de que en 1996 fue detenido en un operativo del que fue encargado Miguel Ángel Yunes Linares, entonces mano derecha del gobernador priista Patricio Chirinos Calero. A este clan también pertenece otro hijo de Yunes Linares, Fernando Yunes Márquez, quien ha sido diputado federal y presidente municipal. Hoy se encuentra más que listo para ser diputado federal gracias a la lista de pluris del Partido Revolucionario Institucional. Otro miembro más de este famoso clan es el primo de Miguel Ángel Yunes Linares, Héctor Yunes Landa, quien no ha logrado ser gobernador a pesar de haberlo intentado en múltiples ocasiones. No obstante estos fracasos en las internas, puede presumir que ha sido diputado local, diputado federal y senador. Varios de estos cargos los ha repetido como intenta hacer en la próxima legislatura local, en donde va primero en la lista de plurinominales. Dos mujeres también forman parte de este entramado. Patricia Lobeira Rodríguez, alcaldesa del puerto de Veracruz, designada después de que su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez no pudo llegar al cargo al estar impedido por no contar con los requisitos de residencia, por lo que su esposa fue utilizada como pieza emergente para no perder ese espacio local. En tanto, Andrea Yunes Yunes, hija de Héctor Yunes, sin ninguna experiencia política, fue designada como diputada local en la 65ª legislatura veracruzana, al ir en la tercera posición como plurinominal del Partido Verde. Todos ellos de nueva cuenta toman cierta fuerza después de la gran derrota que tuvo Miguel Ángel Yunes en el 2018, quien quería suceder a su padre. Estos personajes se han repartido cargos en casi todos los niveles, municipales, locales y federales. Hasta ahí lo dejo porque es justamente este video que lo pasamos varias veces y que de manera muy interesante, veo comentarios donde dicen, ahora sí sale toda la porquería sobre los Yunes. No, manos, este video que les acabo de poner lo puse durante campaña como 4 veces. 4 veces lo puse durante campaña. Que no vieron, no lo pelaron, ya se les olvidó, es otra cosa. Las acusaciones sobre los Yunes no son de ahorita, las conocemos desde hace al menos 7 años. Que se les olvidaron, no se acuerdan, les dio amnesia, es otro boleto. Yo por eso inicié separando los dos factores, separando su votación o su ausencia. Eso se pudo haber dado a través de una negociación y puse que quizás el acuerdo pudo haber sido el que no lo metan al bote, el que se desistan las acciones legales en su contra, cosa que no creo congruente si estamos hablando de hacer una reforma al Poder Judicial, por cierto. Pero, órale, puede ser la negociación. Pudo haber sido la negociación, que al menos ya no le movieran, ¿no? Que al menos Cuitláhuac ya se sale, entra la nueva gobernadora y que en esa transición, pues, nadie mueva nada, que nadie haga más ruido. Esa puede ser la negociación, claro. Y ahí lo dejamos. Pero si eventualmente el acuerdo es que se pase a Morena, perdón, pero eso hay una enorme contradicción, porque Yunes perdón, pero pues no, o sea, perdón, pero no. Y yo no soy, ojo, ni soy purista, ni mucho menos espantada, pero creo que si estamos hablando de transformar la vida pública de México, al menos la congruencia y la ética deben estar presentes, siempre, constantes, la congruencia. Y cuando digo que no habría nada que agradecerle a Miguel Ángel Yunes es porque evidentemente si Miguel Ángel Yunes votaría a favor de la reforma, no es porque esté a favor de la justicia en México, no es porque esté profundamente convencido de la reforma. Evidentemente no sería por eso, sería única y exclusivamente por algún acuerdo o alguna negociación. Eso es a lo que me refiero. Entonces, tampoco, así como no creo en la purificación instantánea de los pecados políticos, tampoco creo en el linchamiento eterno. En lo que creo es en la congruencia. Y en alguien tiene que existir la congruencia. En alguien tiene que recaer la bendita congruencia. Una cosa es que no asista o que vote a favor y ya que su futuro político lo decida, si se va con Movimiento Ciudadano, si se pronuncia como senador sin partido, no hay tema. Pero si eventualmente la negociación es sumar a la bancada de Morena, ¿por? Eso es lo que se me hace profundamente innecesario. Eso es lo que se me hace innecesario. Completamente innecesario e incongruente.
Entonces, ¿es especulación? Claro, porque de lo que nos vayamos a enterar no lo vamos a hacer de manera inmediata. Mañana nos enteraremos si asiste, mañana nos enteraremos, y si es que no dice nada antes, pero mañana nos enteraremos si asiste, si se pronuncia, si no se pronuncia. De eso nos enteraremos mañana, o si falta. Pero ¿a cambio de qué? Eso será algo de lo que nos enteraremos todavía después. No va a ser inmediato. Acá, por ejemplo, en algunos de sus comentarios que los voy leyendo, por ejemplo, dice Petra Loyo que cuando voy a cuestionar que el senador morenista Emanuel Reyes tiene nexos con la luz del mundo. Petra, pues yo ya se lo pregunté de manera directa hace varios meses. Si quieres ahí ver la entrevista, pues ahí la encuentras. Y dice también Petra Loyo que los Yunes son hombres que han hecho mucho por el puerto de Veracruz, que le han dado mucho bienestar a la gente. Ok. Alguien me decía que Miguel Ángel Yunes ya se había pronunciado a favor. Eso no es cierto. Quiero hacer esta aclaración. Este video que ustedes les voy a poner, es un video muy cortito que está circulando de hace algunos días, 3 días, si no se ve, aquí es Alfredo Lecona, que es de hace 3 días, y se supone que este es el último posicionamiento, pero a raíz de los rumores que han ido creciendo, Miguel Ángel Yunes ya no contestó. Soy Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Soy Miguel Ángel. Ahí está, ¿no? Ese video lo puso, o sea, fue de hace 3 días, no más, entonces pues ahí lo tenemos. Pero aquí hay algo que no había mencionado y que vale la pena hacer el punto de aparte. Sigo hablando de las especulaciones y filtraciones porque es parte de la política. Mijos, hay cosas en política que no vamos a saber a ciencia cierta porque son las que ocurren en negociaciones, son las que ocurren en acuerdos, son las que ocurren entre palabras y de las que nos enteramos mucho tiempo después de que ocurrieron o de que se cerraron estos acuerdos y negociaciones. Entonces, por eso es que estamos hablando y por eso es que sí podemos dar pie a estas especulaciones y análisis de distintos escenarios. Pero tienen toda la razón. Hay algo que yo no había contemplado que, miren, no digo que sea una buena estrategia, pero creo que es la estrategia. Hasta este momento sigue sin aparecer Miguel Ángel Yunes. Sigue sin aparecer Miguel Ángel Yunes. No ha emitido comunicación, nada. 3 días antes dijo que iba a votar en contra, pero un día antes de la votación en comisiones y 2 días antes de la discusión en el Pleno, más bien un día antes de la discusión en el Pleno y el mismo día que se está discutiendo en comisiones, no aparece. Corta comunicación con absolutamente toda su bancada del PAN. Sale Lourdes Mendoza y dice que alguien se lo topó en un vuelo de Veracruz a Ciudad de México y que en el vuelo le preguntaron y que él dijo que la reforma de Morena sería en favor de la reforma del Poder Judicial y que da a entender que va a votar a favor de la reforma. La ola de especulaciones crece. Es el Sol de México el que insiste en que Miguel Ángel Yunes va a pasar a formar parte de la bancada de Morena. Pero lo cierto es que Morena tiene una estrategia muy interesante para hacer acuerdos, cumplir sus objetivos y no manchar su imagen. Y es el Partido Verde. Que manchado ya está, mucho. Y que se le han sumado una de impresentables en los últimos años, pero fabulosos, ¿eh? Erubiel Ávila, por mencionar algunos. Pues la especulación y el rumor fuerte es que ante la ausencia o voto a favor de Miguel Ángel Yunes, no se iría a la bancada de Morena, sino que se iría a la del Verde. Y pues, ¿qué tanto es tantito, no? En el argot político del Partido Verde, ¿qué tanto es otro impresentable? De los muchos que ya existen. Abren un hoyo para tapar otro, porque eventualmente Miguel Ángel Yunes, independientemente si se suma al PT, al Morena o al Verde, es un problema. Miguel Ángel Yunes, que salió en Los Demonios del Edén, Miguel Ángel Yunes, que tiene investigaciones pendientes, Miguel Ángel Yunes, que tiene una cantidad de escándalos y que forma parte, su familia, la familia de los Yunes, forma parte de una familia política corrupta y de una familia política con una cola muy larga. Pero para Morena no sería un problema decir se va al Verde, porque así como se va al Verde y forma parte de la mayoría, también Morena tiene la oportunidad de deslindarse cuando la riega y cuando eventualmente se convierta en un problema. Como en su momento lo pueden hacer de Erubiel Ávila, o como en su momento lo pueden hacer de los hijos de cualquier sobrino de Enrique Peña Nieto que hoy forma parte de los legisladores de Partido Verde. No de Morena, del Verde.
es muy trillado pensar que no fue bien pensado y que no está pensado de esta manera y que simplemente es como de, ay, pues al final tienen más espacio en el verde. Evidentemente no. Evidentemente es tu Partido Verde, que de por sí ya eres impresentable, que en este momento estás de este lado porque mantienes el registro. Yo te ayudo a mantener el registro, pero tú aceptas los trancazos políticos que yo no voy a aceptar de las negociaciones que yo necesito. Es decir, tú aceptas a los políticos impresentables que eventualmente a mis iniciativas, a mi agenda, a mi reforma, a mi proyecto, le suman, me ayudas a conseguir votos, me ayudas a, ves un ganar-ganar, y tú asumes el costo político, que para el Partido Verde no es ningún costo político porque así ha diseñado su partido desde hace muchos años, desde el origen de los tiempos. El Partido Verde siempre ha sido el partido chiquito del PRI. En su momento también fue lo del PAN. Entonces, ¿qué sorpresa tendría ver a un político impresentable en el Partido Verde? De verdad, ninguna. Entonces, el rumor de que se vaya Morena se disipa, se elimina y se fortalece el de que se vaya al verde, sobre todo porque es el propio Güero Velasco, Manuel Velasco, el que el que saca el nombre de Yunes, es el propio Manuel Velasco, el coordinador de la bancada del Partido Verde, el niño verde 2.0, el que está en el Senado de la República, es el que fue gobernador del Partido Verde, es el que mueve los hilos también dentro del Partido Verde, no tanto como el niño verde, pero ahí está. Entonces, ¿podríamos ver esto como una estrategia y una posibilidad? Por supuesto que sí. Solamente que volvemos a poner sobre la mesa. Cuando esta estrategia funciona y es el Partido Verde el que carga con el costo político de los impresentables a favor de votos o a favor de impulsar las agendas, eventualmente el costo empieza a verse. Se empieza a ver el efecto del costo. En este caso, los Yunes ahí están. Mantenerlos en la vida política ya de por sí es un costo. Los revive Marco Cortés, los mantiene Marco Cortés, los protege Marco Cortés y eventualmente le funcionan a Morena, al PT y al Verde. El Verde tiene una agenda propia y yo lo he dicho muchas veces, aguas con el Partido Verde porque vende caro su amor. Vende muy caro su amor, bandida. Y en este vender caro el amor ya vimos en la legislatura pasada cómo el Partido Verde intentó poner sobre la mesa una iniciativa que afectaba directamente a los trabajadores. Vaya, afortunadamente se frenó, pero de no haberse frenado, hoy los trabajadores que solicitan préstamos o que tienen créditos verían que en su sueldo vendría disminuido porque les habrían hecho la retención o el pago directo de ese préstamo o ese crédito a través de su salario. Entonces, eventualmente se frena y no quiero llegar a un escenario postapocalíptico, partido político, pero sí creo que parte de la esencia original de la izquierda es cuestionar y el tener muy claro. Me queda clara cómo es la política, créanme que lo sé, la política es el arte de tragar sapos y no repetir, la política es el arte de negociar, de generar consensos y la política internacional es esto pero multiplicado exponencialmente, es hipocresía andante. Y también es cierto que en política puedes tener posiciones ideológicas completamente distintas y quizás tener una relación de amistad en la vida privada, porque no necesariamente tienes que estar de acuerdo con todos tus amigos. Aquí lo que buscamos al momento de transformar la política es que sí, la vida pública sea cada vez más pública. 2, que los acuerdos y negociaciones eventualmente no suscriban actos de injusticia o de impunidad. Y 3, que veamos una verdadera transformación de la vida política a través de las y de los ciudadanos, no a través de las mismas personas en los mismos cargos. Y eso es algo que sí le puedo reconocer muchísimo a Morena, que independientemente de perfiles cuestionables que estén dentro de sus filas y de la cantidad de familias, Monreal, por ejemplo, que ahí están dentro, también es muy cierto que de no haber sido por el movimiento de Morena, no tendríamos un gabinete paritario. ¿No tendríamos un Congreso paritario? ¿No habrían entrado una cantidad de hombres y mujeres jóvenes transformadores con mentes completamente distintas que llegan a revolucionar la política desde sus trincheras? Y tampoco veríamos el avance que hoy tenemos. Es muy cierto que sin esas aprobaciones, sin esas mayorías, no hubiéramos tenido la reducción de pobreza porque eventualmente los programas sociales no hubieran sido constitucionales y no hubiéramos tenido los resultados que se tuvieron. Por supuesto que el movimiento ha funcionado y que ha transformado vidas, por
supuesto que sí. Y ese es el camino que yo creo debe de seguirse, pero en pro de transformar, en pro de mejorar, en pro de evitar que las cosas empeoren y al contrario de irlas mejorando, también hay que hacer críticas. Y por eso hago estas aclaraciones, porque la especulación y el presentar varios escenarios sin asegurar nada, porque, ojo, no estoy asegurando absolutamente nada, estoy presentando varios escenarios de cosas completamente probables que pueden ocurrir en medio de la aprobación de una reforma que tienen que ver con las negociaciones de votos, los cambios de bancadas, el quién se suma a quién y cómo amortiguar los costos políticos para los partidos políticos, que en este caso el Partido Verde le funciona muy bien a Morena para eso. Eso no quiere decir que no vamos a observar o cuestionar lo que hace el Partido Verde y que no vamos a observar y cuestionar eventualmente cómo va a querer cobrar su amor, en este caso, los votos. Pero